Traiga su Biblia en Filipenses capítulo 1 y animo a traer su Biblia en físico, ¿verdad? Es lo mejor, es lo mismo leer en un celular que tenerla en su mano, en papel, en tinta. En el capítulo 1, versos del 9 al 11, hemos estado viendo una acción de gracia que el apóstol Pablo eleva a Dios por esta querida iglesia, en el sentido de que no les había visto por mucho tiempo ya, pero hay un amor, pero hay una preocupación que la distancia no puede destruir. Cuando el amor es verdadero, el amor permanece. Es independientemente de las circunstancias, estén bien o mal. La relación del apóstol Pablo con estos hermanos era tan fuerte como al inicio, sustentada en Dios, y por eso eleva a Dios esa de gracias. Y en el último aspecto, que está en los versos 9 al 11, solo hace la razón de repaso, nos dice así: y esto pide en oración que vuestro amor abunde más y más. Esa es la primera petición específica que hace, porque con el amor de Dios sobreabundando en nuestros corazones, se le da sentido a la vida. Uno aprende a hacer las mejores elecciones. Y luego el segundo aspecto está a continuación, el 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles por el día de Cristo. La gran tarea del creyente no es estar preocupado porque yo me voy a echar al infierno. El que es salvo tiene su salvación garantizada en Jesucristo. Está garantizada porque es una obra de Dios, es la obra eterna de Dios. El Señor nos imputa la justicia de Cristo que no merecemos, y eso nos da garantía eterna. Pero sí, el creyente debe estar trabajando y debe estarse preparando para el día de Cristo, que será el día cuando el Señor venga por su iglesia y nos presentemos ante su tribunal. Y entonces nuestras obras serán sometidas a juicio para ver cuáles califican a galardón y cuáles no. Y el último aspecto lo dice el verso 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. El creyente, una vez que se convierte en el residente del Espíritu Santo, se convierte en un productor de obras de justicia. Nosotros no hacemos obras sociales, nosotros no hacemos obras de justicia, que es muy diferente. Las obras sociales son asistencialistas, pero los frutos de justicia son el cambio que se manifiesta visiblemente de una salvación que ya ha sido obtenida. Y en la segunda petición, ahí estamos, a fin de, en el verso 10, sí, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En realidad, los creyentes debemos de tener nuestra mente fijada en aquel día, cuando el Señor le diga a su iglesia: llegó el momento, ven a mí. Vamos juntos a ver el texto de 2 de Pedro 3, versos 11 y 12, para las pantallas, y dentro hay una lista ahí de textos, si me lo ponen ahí, Michael, sería bueno. 2 de Pedro, capítulo 3. Versos 11 y 12. Mira el razonamiento del apóstol Pedro aquí. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas en signo de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todas estas cosas, todo es todo el universo físico, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ser destruidas, atomizadas, aniquiladas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto tiene que ver con esa segunda petición del verso 9, el verso 10 de Filipenses 1, que el apóstol Pablo hace por la iglesia, para que seáis sinceros e irreprensibles. Recuerden que el término sincero viene de una raíz que literalmente significa algo que ha sido purificado por el sol, algo que se ha mantenido sin mezcla y sin contaminación, especialmente en el sentido moral. Pero también 2 de Pedro 3:9 lo traduce como algo limpio. Es decir, algo que es sincero y limpio en el sentido de pureza moral y espiritual. Y es lo que Dios aspira, en la cual vivamos nosotros, los creyentes, preparándonos para el día en que Cristo venga por su iglesia.
En realidad, hermanos, esta no es una pregunta, es una exclamación. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, este es un reto directo a nosotros los creyentes. Es un reto a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una verdad ineludible, que es el juicio de eternidad en Dios. Hacia eso vamos. El hombre, una vez que muere, hermanos, no duerme, como erróneamente enseñan los adventistas. Tampoco la existencia termina y el hombre se disipa y hasta ahí no llegó todo, como quisieran los hombres que fuera la cosa, para no ser sometidos al juicio de Dios. Hay una verdad ineludible, hermano. Nosotros los creyentes no nos detenemos en la muerte. No es la meta para nosotros los creyentes. La muerte es lo que sigue después. La muerte es la puerta para lo que sigue después de la muerte. Eternidad gloriosa para los que han creído. Una condenación eterna sin límites también para el que no cree en el Señor. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos, porque tenemos esa realidad ineludible, juicio o eternidad verdadera. Y luego nos dice ahí el apóstol, en 2 Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una manera santa y piadosa de vivir, hermanos, es lo que debe caracterizar la conducta del creyente. Piadosa, si usted quiere tener una definición más clara, es vivir con reverencia a Dios. Y es lo que debe caracterizar los actos de vida del creyente. El creyente, si tiene un trabajo en el sistema público de gobierno, no debe aceptar sobornos. No debe robarse los lápices. No debe robarse el papel. Debe manejar con honestidad la caja chica si se la dan. Si lo mandan a viaticar, debe liquidar su viático, aunque los demás no lo hagan. No debe ir a una ciudad y conseguir recibos falsos de los hoteles, porque se quedó en la casa de un pariente y los viáticos se los quedó él, se lo echó a la bolsa. Cuando le invitan a tomar un café, porque ahora hombres y mujeres beben cervezas en el desayuno, almuerzo y cena. Mujeres de la tercera edad, usted va a los supermercados y van con las carretas con el zip-pack. Y decir, no le puedo aceptar una cerveza porque soy creyente. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Es vivir de una manera santa y piadosa. Si usted tiene un negocio, significa que no le va a clavar un poco más al cliente porque le dé con posibilidad de pagarle más. Va a mantener en justicia lo que usted cobra. Y si es de la tercera edad y la cuarta edad, le va a dar el descuento porque es ley. Ese es vivir de una manera santa y justicia en ese sentido. Aprender a ser amable con los vecinos. Yo tengo un vecino enfrente, al otro lado de la carretera de Oriente, que me tuvo un material de construcción atrapado por años y cuando lo fui a recoger no me lo quiso dar. Y le negué el habla y el saludo y se lo confieso aquí delante de Dios. Por décadas, porque me mantuvo curioso, porque lo que él después construyó lo hizo como que yo había dejado ahí. El otro día dije yo, no, esto lo tengo que romper. Bajé el vidrio del carro y lo saludé exclusivamente y de corazón. Los creyentes no podemos vivir enemistados, hermanos, ni enfrentados con nadie. Es vivir de una manera que es santa y piadosa. ¿Por qué? Porque hay un reto. Aquí lo dice. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Con cuánta excelencia deben de vivir los hijos de Dios ante la realidad ineludible del juicio de la eternidad que viene. Esa es la realidad que nosotros debemos expresar como hijos de Dios. Una
de los motivos para vivir una manera santa y piadosa es la expectación por la venida de Cristo. Siempre que nos sintamos tentados a hacer algo malo o a no vivir de una manera santa y piadosa, que se le ponga de frente el día que Cristo viene por su iglesia. Y que usted y yo vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. No por fines de juzgar salvación, porque esa salvación ya la tiene, no es sujeta a juicio, pero sí porque usted puede brillar o va a brillar sin nada en la eternidad, a costa de los galardones, bajo el telón de los galardones. Ese es el motivo de vivir con esa expectación todos los días. Recuerde que Cristo viene. No viene al final de la tribulación, no hablo de esa venida, estamos hablando del día que Cristo viene por su iglesia. Ya el Señor vendrá después de la gran tribulación por su iglesia. Ahorita viene por su iglesia. Aquí dice el verso 12. Vamos a leer el verso 12. Son de Pedro 13. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Apresurarse, hermanos, es un término que literalmente significa desear con fervor que algo suceda. Es como cuando, por ejemplo, un padre que va a ser padre por primera vez y su esposa está embarazada, ¿cómo desea el momento del alumbramiento? Desea que los meses pasen rápido y estar presente en ese momento. O cuando usted vive en el exterior y quiere ver a su familia, ya hace falta, porque ese es un mal de tierra, ¿verdad? El que ama a su mira, hermano, yo estoy en contra de los que hablan mal de este país. Totalmente en contra. Miren, vivimos una alienación diaria a través de los medios de comunicación, bombardeándonos que este país no sirve, este país no sirve para nada, que aquí no hay trabajo, que aquí no hay esto, no hay lo otro. Este es el país más lindo del mundo. Debe amar su tierra. La palabra de Dios nos enseña eso. En este país no hay oportunidades y anda pensando en sacar a los hijos del país. Miren, no mande a sus hijos fuera del país si usted no los educó en el Señor. Se lo está entregando al diablo, literalmente. Y después, no llore. No llore. Aquí dice, hermanos, que nosotros, nos dice que hay que apresurarse. Nosotros debemos desear, amar la venida del Señor. El creyente no debe tenerle miedo al día de Dios, sino anhelar, esperar con anhelo que ese día llegue. Amén. Aquí quiero hacer una aclaración, porque solo en este verso de 2 Pedro 3:12 aparece el término el día de Dios. No lo va a encontrar en otro lugar. El día de Dios no es lo mismo que el día del Señor. Aquí lo aclara el apóstol Pedro. Lea conmigo en el verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida, subraya en su Biblia el día de Dios. Y aquí lo explica. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El día de Dios, hermanos, para que ese día llegue, es necesario que este cielo y que esta tierra sean incinerados, literalmente quemados. Así como el Señor destruyó el mundo mediante el diluvio universal con agua, recuerdan, H2O. De igual manera, el Señor utilizará esos dos elementos ahora para incinerar el mundo. Va a quemar literalmente. Este cielo y esta tierra que usted tanto desea, ese pedazo de tierra por el cual usted pelea como herencia y que lo enfrenta a sus hermanos, a sus parientes, todo eso se va a terminar. La casa bonita que usted edificó, los proyectos que usted edificó, todo eso va a ser literalmente fundido, dice el apóstol Pablo. Y eso va a dar paso a una nueva creación.
El día de Dios, hermano, nos está hablando de la eternidad. Esa es la gran diferencia. El día de Dios es la nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. Probablemente el apóstol Pedro, de nombre así como el día de Dios, escribe ahí y lleva notas. Pensando en lo que ya circulaba en ese tiempo las cartas del apóstol Pablo, especialmente las de Corinto, las de 1 Corintios 15, 28. El apóstol Pablo nos habla ahí de la gloria de la nueva creación cuando Cristo sea el todo en todos. Recuerde usted que el milenio es la fase terrenal del reino de Cristo, la expresión del reino de Cristo en el tiempo, en el espacio y en la historia. Y un día ese reino terrenal se va a fundir con el reino eterno. Llegará el día de Dios. Aquí, hermanos, en este mundo no hay justicia. Todos buscan aprovecharse de todo. Usted va donde el médico especialista, especialmente si hay una enfermedad con raras excepciones. Una enfermedad terminal de por medio, primero averiguan qué tipo de seguro tiene y cuál es la casa aseguradora, y así lo clavan. No lo dejan operarse, no ponen un millón de depósito más. Y le ponen tan tétrico el panorama para que suelte todo lo que puede, porque saben que una persona que tiene un pariente que se le está muriendo va a hacer todo lo posible por conservarle la vida. Este es un mundo injusto. No hay un tan solo gobierno de la tierra, ni los gobiernos nórdicos, que sean justos. Solo Cristo implantará justicia verdadera. Ya creen. Por lo tanto, no le haga caso a la alienación diaria de los medios, que nos ponen a pelear unos con otros. Solo Cristo está bien. Por eso el creyente debe anhelar el día de Dios. Y orar como el Señor nos enseñó a orar. En el Evangelio de Mateo, ténganos tu reino. ¿Lo recuerdan? Esa es la oración diaria de los creyentes. ¿Cómo el creyente se apresura para el día de Cristo? Cuando ora como el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino. Esa es una manera de abrirle la puerta de nuestro corazón a la próxima venida del Señor. Cuando la iglesia se implica también en el trabajo misionero de la iglesia, como este plan 1+1. Cuando usted está ganando las almas, trayendo invitados a la iglesia, no para acelerar números, para la gloria propia de la iglesia, sino para la gloria de Dios. Entonces usted apresura en su corazón la vida. También cuando vive una vida de arrepentimiento y de obediencia, que es lo que más pesa aquí en este texto, que abre las puertas de su corazón a la venida del Señor. Así nos apresuramos los seres humanos. Los seres humanos no tenemos poder para apresurar la venida de Cristo, para cortar la venida del Señor, pero nosotros sí nos podemos preparar y apresurarnos para esa venida. Eso nos enfoca y nos perfila en una sola dirección a la vida. De manera tal que todas las cosas que hagamos a diario, sea en la vida secular o en la vida de iglesia, todo vaya orientado al encuentro que tendremos con el Señor. Cuando venga el día de Dios, el día del hombre, ha pasado de una vez y para siempre. Y el pecado que el hombre y Satanás introdujeron al universo por la caída en el Edén, habrá sido finiquitada y saldada la cuenta para siempre. Para que venga el mundo donde reina la justicia, es necesario primero que este universo antiguo en el cual usted y yo estamos parados hoy, sea literalmente destruido por Dios. Porque este universo está sometido a la esclavitud del pecado. Amén. Mire usted lo que nos dice 2 Corintios 5:9. Hay una realidad ineludible, eternidad y juicio. Por tanto, procuramos también, o ausentes
o presentes, serle agradables. Y el verso 10, la razón, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? Los creyentes, comparezcamos, en otras palabras, seamos citados, estemos presentes, ¿en qué? En el tribunal de Cristo, para que cada uno, esta es la razón, reciba, ¿qué? Según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerdo la canción infantil que se nos enseñaba en la iglesia de origen, para Mártir Evangélico. Cada senda que vas, cada paso que das por la senda do vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino, pues vas. Dios te ve, Dios te ve. Engañarlo jamás te podrás. ¿Lo recuerdas, no? No va a cantar. No fue una Rosita cantar. El grupo cantó. Mire qué hermoso esto. Aquí en este verso 9 y 10 de 2 Corintios 5, el apóstol Pablo nos dice cuál era su ambición en la vida. Cuando hablamos del término ambición, hermanos, sustraemos ese elemento feo que transmite ese término. Es un apetito orgulloso, egoísta. No, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en el verso 9, por tanto, procuramos también. Es decir, él procuraba amar, seguir lo que era honorable a los ojos de Dios. Ausentes o presentes. Y él dice, bueno, este anhelo, esta ambición, llamar lo que es honorable ante los ojos de Dios, porque un día me tengo que presentar ante el tribunal de Cristo, no depende de las circunstancias. Y él aquí lo dice, ausentes o presentes. Es decir, esté vivo, dice el apóstol Pablo, o esté muerto. Mi anhelo es vivir para Dios. Lo dice en una de sus cartas pastorales a Timoteo. Pero en realidad quisiera quedarme por razón del beneficio que representa que yo esté entre ustedes. Pero para mí, si a mí me ponen a decir, dice el apóstol Pablo, para mí estar con Cristo es muchísimo mejor. Ni siquiera menciona el término muerte. Y él dice, si yo sé que el paso para llegar ahí a la muerte, punto, no hay problema. Pero él quiere estar con Cristo, porque él tenía claro, hermanos, el día de Cristo, la eternidad, no tiene nada que compararse con los deseos que este mundo, la complacencia que este mundo pueda dar. Esté presente, pero esté ausente, las circunstancias no influyen. Mi ambición, yo solo quiero vivir para eso. Lo voy a hacer mientras Dios me dé vivo, y lo voy a hacer en cuerpo de gloria cuando esté en eternidad con Dios. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, dice el verso 10. Por eso el apóstol Pablo nos muestra aquí cuán correcto y noble es que el creyente luche, se esfuerce por la excelencia de Dios, por las metas espirituales, todo lo que es honorable ante los ojos de Dios. Hermanos, si para estallarse a este mundo sobran las razones, solo miren las redes sociales, todo lo que le ofrecen todos los días. Ahora solo puya ahí una cuestión de un empleo, chum, ya lo conectan a WhatsApp. Y me empieza a pedir, ya lo enredan y cuando menos acordé ya está comprando. Ya se rieron. ¿Quién acá aquí? Y es un enredo, hermano. Y a veces vienen vivos por eso, entran a su correo, le dieron las cuentas y cuando menos se acuerdan le dejaron pelada la cuenta. Un mundo lleno de peligros. Dice el apóstol Pablo, es recto y es noble que el creyente se esfuerce por lo que es excelente, por las metas espirituales, por lo que es agradable a los ojos de Dios.
El ir a la iglesia, hermano, no debe ser una opción para los creyentes. Es triste el ir a un creyente porque no viene a la iglesia que estaba cansado, me quedé durmiendo. ¡Qué desgracia, hermano! Sinceramente lo digo. ¿Qué mi hermano? Por lo que voy a decir que creyente más desgraciado. No valora su propia vida espiritual. Y después los hijos se les pierden, ya cuando van creciendo y van adolescentes. Dice, yo no sé por qué ese hijo si este cipote, y se lo mandó a la iglesia, sí, pero usted se quedaba roncando en su casa. No fue ejemplo para sus hijos. Esa es parte de la excelencia que debemos de alcanzar, ¿sí o no? Tampoco yo no vengo a la iglesia, hermanos, a importarme todos los días ahí, solo a recibir, no hacer nada. Si no usted le ha dado un talento, hermano, póngalo al servicio de la iglesia. La iglesia se priva de la bendición de no ver su don, su talento en acción. Entonces, todos somos como una colmena de abejas, haciendo la obra de Dios, beneficiándonos de los dones que Dios ha dado a Dios. Y hay algo más aquí. Si esa era la pasión del apóstol Pablo, apresurarse para la venida del Señor, entonces esa es el anhelo nuestro. Fíjense que hay un texto en Tito 2:9, tal vez me lo pone, yo creo que está ahí, donde el apóstol Pablo utiliza este mismo término en esta carta pastoral a Tito, y tiene el mismo significado. Mire lo que dice ahí. Exhorta a los siervos, ahí está, sí, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que los agraden en todo, que no sean que malcriados, que no sean respondones. Hermano, si a usted le pagan un salario, entonces ¿por qué no respeta los términos de referencia? Si lo que le están pidiendo hacer en su trabajo va conforme a los términos por los cuales usted fue contratado, entonces no se ponga el brinco, como dicen los chavos. Cumpla. Amén. Hermano, pero es que mire, usted debe entender que nosotros en la iglesia somos servidores sin salario. Es decir, somos voluntarios y ahí nos estudiamos. Pero usted es un soldado de Cristo, no se lo olvide. Debe de amar y responderle a Dios con su servicio, hasta el sacrificio si es necesario. Porque su paga no la está recibiendo de un hombre, la está recibiendo del Señor. El Señor le dio la salvación eterna. ¿Qué más deuda tiene usted de amor que no sea esa? Como para servir al Señor. Amén. Un sacrificio. Y no sean respondones. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pedro a Tito? Dile a los siervos que tienen hambre que sean apasionados en su servicio a su amo. Sea cruel o sea bueno el amo. Sea malo o sea amable el amo. Sírvalo igual. Y lea usted lo que sigue ahí en esa carta de Tito. Porque es a Cristo quien estamos sirviendo. Debemos de ser prestos, debemos de ser proactivos. Debemos de ir adelante en nuestro servicio, aportar ideas, aportar soluciones, y no ser como todos esos medios macabros de comunicación en medio de los cuales nosotros vivimos, que hacen que entrampan la vida del hondureño, la vida social, la vida laboral, entrampan todo, que quitan la esperanza a la habitantes y se lo ponen de correr, hermano. Apague ese canal que miran todos, no va a decir no. Apaguen el otro, apaguen el otro, apaguen el otro. Porque el Señor dice Dios, haremos algo único que ningún ser humano en toda la historia de que el hombre está en la tierra, nadie lo ha experimentado. Salir volando
Amén. En este cuerpo y experimentar la transformación del cuerpo de muerte al cuerpo de gloria. Para estar con el Señor en el cielo. Vamos a otro texto. 1 Corintios 1:7. Esperemos con anhelo que ese día llegue. De tal manera que nada os falte ningún don. Coma. Vaya lo que sigue. Esperando, ¿qué cosa? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí literalmente nos está hablando de un don de la gracia, es decir, los carismas de Dios son regalos de Dios a la iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios 12, el capítulo 12, 13 y 14, y nos habla del uso de los dones, del mal uso de los dones, y la preferencia del don del amor. En el caso de la iglesia de Corinto, Dios les había dado dones de conocimiento y de idiomas, no de jerigonzas. No de Rambo saca la bazooka. Eran dones de Dios, idiomas conocidos para predicar el evangelio, de conocimiento para alcanzar a los perdidos. Los dones edifican a la iglesia, no se quede sentadote. Averigüe cuál es su don, su habilidad que Dios le ha dado y póngalo para la iglesia. Los dones edifican a la iglesia, ¿sí o no? Dios le ha dado dones a cada uno de sus hijos, independientemente de su espiritualidad y de su madurez. La iglesia de Corinto, lea las dos cartas, estaban plagadas de pecado y tenían todos los dones. Leo de nuevo el verso. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa segunda frase nos habla de la bendición, de la gracia futura, cuando la gloria, el honor y la majestad de Dios sean manifestados, revelados de una manera plena y en esplendor irresistible. Y será el día cuando los creyentes, todos los hijos de Dios, seremos establecidos finalmente en santidad, libres de pecado. Amén. Resucitados en gloria y en pureza, para tener un cuerpo de gloria capaz de poder vivir en el cielo. La manifestación del Señor Jesucristo, en todo el contexto de las dos cartas de Corinto, nos habla de la venida del Señor por su iglesia, que no tiene nada que ver con el día del Señor, porque el día del Señor será el día cuando todos los impíos de la tierra serán juzgados. Ahí en el juicio del gran trono blanco, cuando llegue el fin, la fase terrenal del reino milenario del Señor, según Apocalipsis 20, 21 y 22. Vamos a ver un texto más. En 1 Corintios 16, 22. Es al final de la carta de los 1 Corintios tiene 16 capítulos, ¿verdad? Tiene más. Ahí por ahí escuché a alguien ahí que hay una de tercera de Corintios, no la va a tener que enseñar a mano. No está en el canon, debe ser una carta hereje. Mire qué hermoso esto. Mire qué sentencia más hermosa. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Punto y seguido. El Señor viene. Mire qué sello para esa carta. Apresúrense para el día del Señor, le está diciendo el apóstol Pablo. Un anatema, hermano, era una cosa maldita o un maldito. Algo que estaba consagrado para la destrucción. El Señor le dijo a Saúl, destruye a Melec completamente. No dejes vivo nada, no tomes del anatema. ¿Qué hizo Saúl? Respetó lo más gordo del ganado, recuerden.
Llega, no, no fue Saúl, ¿quién fue? Fue Saúl, ¿verdad? Ah, la verdad, está en clase. Así es, ¿verdad? Ay, cuando vino Samuel, ¿qué excusa le dio? Es que mira, el pueblo me presionó. Y me dijo que dejara vivo el ganado para hacer sacrificio a Jehová tu Dios. Y el rey, Agag, ya Dios lo había destinado para hacer un anatema. Vino Samuel y pidió una espada y cortó en pedazos a Agag. Ya Dios lo había definido. El hombre no puede estar por encima de la palabra de Dios. Ni una experiencia siquiera. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo en caso de los Corintios es que le está diciendo a Dios, Señor, llévate de esta iglesia de Corinto a todos aquellos creyentes nominales y falsos que están poniendo en riesgo el bienestar espiritual de la iglesia. Y Dios lo hace. Dios lo hace por conservar la pureza de su pueblo y de su iglesia. Ustedes lo han visto. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es el Señor de la iglesia. No tiene un cuerpo enfermo. Llévate de la iglesia aquellos creyentes falsos y nominales que están poniendo en riesgo el bienestar espiritual de esta iglesia de Corinto. Y le da luego el significado de peso al final de la frase. Maranata, el Señor viene. Esa es la razón. El Señor les bendiga. En este sentido. Continuamos el próximo domingo, ¿les parece? Pero van a venir. Después de la regañada de hoy, ¿no? Estoy cansado. Voy a otro lugar para descansar. Dice que estoy cansado de estar trabajando todo el día. Se van los muelles, ahí los miran, ¿no? Y se van hasta que cierran los muelles. El cansancio. Se lo tienen varios ahí. Y anda. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este domingo precioso que nos has dado en tu casa. Oramos una vez más, Padre, por María Marta y su familia, que tu consolo esté profundo en ellos. Te pedimos también por Juanita, que sin duda nos esté escuchando, también ha de repararla, también a Vanessa, Padre, y a todos nuestros hermanos que están sufriendo alguna enfermedad. Yo te ruego que fortalezcan la fe, Padre, de aquel que esté esperando un imposible, por algún hijo, por algún pariente, Padre. Respóndele, Señor. Dale prolongación de vida y llena su corazón de esperanza. Suple la necesidad de tu pueblo. Sean necesidades, Padre, de salud, económicas, legales. Ayúdanos a enfocar nuestra vida, a apresurarnos al día de Dios, a esperar con anhelo que llegue. Ayúdanos, Padre, a vivir de una manera santa y irreprensible, preparándonos para el arrebatamiento de la iglesia y estar presentes con vos ante el tribunal de Cristo, recibiendo nuestra palabra. Así oramos, y las gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.